Fíjate, Oye, le fíjate duele. aquí que Sí, sí, está... está cansado, ¿eh? Se nota muy cansado Es que, físicamente. yo creo que ha vomitado. Sí, Ha igual vomitado cuando se ha ido al rincón. puede ser un tema estomacal. Puede ser, porque Ostras, está... qué dolor, sí, sí, sí. Sí, sí, es tema... Yo, fíjate, el triple que te he dicho de... Lo que vivimos hoy con Jannik Sinner en las semifinales de Roma fue realmente impactante. Estamos muy acostumbrados a verlo ganar partidos como si fuera una auténtica máquina, aplastando rivales sin sudar y rompiendo récords históricos prácticamente cada semana. Pero hoy vimos algo muy diferente. Por primera vez en muchísimo tiempo, vimos a un Sinner que estaba completamente al límite en lo físico. Vimos a un Sinner mareado, con temblores en las manos, calambres y problemas estomacales. Tenía arcadas y una cojera evidente en su partido contra Daniil Medvedev. Tras lo ocurrido hoy en Roma, se abre un debate muy interesante sobre algo que solemos olvidar cuando vemos a estos monstruos competir al máximo nivel. El cuerpo humano tiene un límite, incluso para Jannik Sinner. En los últimos meses, el italiano parecía un muro indestructible. No importaba el rival, el torneo o la superficie. Sinner ganaba siempre y avanzaba como una apisonadora imparable. París, Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid, torneo tras torneo, victoria tras victoria y récord tras récord. Hablamos de un jugador que acaba de superar una marca de Novak Djokovic con 32 victorias seguidas en Masters 1000. Una locura total. Y no solo eso, también buscaba algo que nadie en la historia había logrado jamás: ganar 6 Masters 1000 consecutivos para sellar un dominio absoluto en el circuito. Pero claro, mantener ese nivel de exigencia durante tanto tiempo siempre tiene un precio. Quizá hoy vimos por fin cómo el cuerpo de Sinner empezaba a pasar factura. Lo llamativo no fue solo el malestar, sino esa acumulación de señales alarmantes: los mareos, los calambres, la fatiga, los gestos de dolor, la cojera, el sudor, los temblores y las ganas de vomitar en pista. Todo eso junto ya no suena a un mal día. Es una señal clara de su propio cuerpo pidiendo un descanso a gritos. Sinner encadena demasiados torneos sin frenar y yo mismo me preguntaba, ¿de verdad va a aguantar tanto? Y parece que por fin estamos empezando a tener la respuesta a esa pregunta. Mientras Sinner fuerza su físico al límite, buscando récords históricos, tenemos la otra cara de la moneda: Carlos Alcaraz, que ha tomado un camino totalmente opuesto. Mientras el italiano apenas ha querido detenerse nunca, Alcaraz decidió frenar, descansar y cuidar su muñeca, aunque eso implique perderse torneos gigantes como Roma o el propio Roland Garros. Viendo lo ocurrido hoy con Sinner, entendemos mejor por qué Alcaraz insiste tanto en escuchar a su cuerpo y en no ser un esclavo del tenis. Cuando un jugador gana tanto como Sinner, da la sensación de que nunca se agota, de que competirá eternamente y de que cuanto más juega, mejor rinde. Pero la realidad del tenis profesional es bastante más salvaje de lo que imaginamos. Hablamos de viajes constantes, cambios de superficie, presión, entrenamientos y partidos de máxima intensidad. Es una exigencia física y mental brutal durante casi todo el año. Sinner no está teniendo una temporada normal, es algo histórico. No solo gana, está arrasando, entrando en ese terreno donde ya se le compara con los mejores años de Djokovic, Federer o Nadal. Y claro, en esa dinámica, parar se vuelve muy difícil. Sientes que estás haciendo historia, que puedes batir todos los récords y ampliar tu dominio absoluto. El problema es que en ese estado mental, un competidor suele dejar de escuchar las señales que le envía su propio cuerpo. Sinceramente, viendo lo de hoy, da la sensación de que Sinner lleva semanas jugando al límite absoluto de su físico. Como seguía ganándolo todo, nadie hablaba del desgaste acumulado, pero el cuerpo siempre termina mandando un aviso. Aunque habrá quien piense que Sinner se inventó un cuento para recuperar fuerzas y vencer al ruso, yo creo que la situación se le escapó y el cuerpo le está cobrando la factura que el italiano tenía pendiente. Y cuidado, porque esto no significa que esté acabado, ni mucho menos. Hablamos del jugador más dominante del planeta hoy por hoy, pero creo que Roma ha dejado una señal muy importante de cara al futuro, porque por primera vez vimos a Sinner vulnerable, ya no tenísticamente, sino físicamente. Y eso cambia el panorama. De hecho, hay algo muy curioso en todo esto. Durante meses, muchos han criticado a Carlos Alcaraz por parar, descansar o desconectar un poco del tenis. Muchos decían que Alcaraz debía obsesionarse más, competir más y vivir solo para ganar, como hace Sinner, porque si no,
nunca sería el gran campeón que debe ser. He visto muchos comentarios así en mi último video, pero quizá el tenis nos muestra la otra cara de la moneda. Vivir obsesionado con competir te permite dominar, pero también puede romper tu cuerpo mucho antes de tiempo. Esto no es algo nuevo en el deporte. Le ocurrió a Rafa Nadal durante muchos años, le pasó a Djokovic en varias etapas, y a muchísimos deportistas que llevaron su físico al extremo constantemente. El tenis actual es implacable y Jannik Sinner ha caído en una espiral peligrosa. No quiere frenar ahora que siente que su leyenda está a punto de despegar. Pero al cuerpo no le importan los récords. El cuerpo solo entiende de fatiga y desgaste acumulado. Es el momento de analizar la fascinante diferencia de personalidad entre Sinner y nuestro Carlos Alcaraz. Aunque dominen la nueva era del tenis, la forma en que cada uno vive este deporte parece estar en polos opuestos. Sinner parece alguien totalmente obsesionado con la idea de competir siempre. Se comporta como una máquina diseñada para vencer. No importa el torneo, el rival o el agotamiento extremo que sienta. Salta a la pista para aniquilar al oponente. Su fortaleza mental es increíble, pero lo que está haciendo el italiano roza la locura competitiva en el circuito profesional. Mantener ese nivel de concentración y exigencia durante tantos meses seguidos es una proeza que muy pocos tenistas han logrado jamás. Sin embargo, ese estilo de vida acaba consumiéndote por dentro. Si cada torneo es una guerra a vida o muerte, tu mente y tu físico terminan colapsando bajo presión. Quizá por eso Alcaraz repite ese mensaje que tantos aficionados todavía no comprenden del todo. Carlos lleva tiempo resaltando que es vital aprender a desconectar. Quiere disfrutar la vida fuera del tenis para no ser su esclavo, algo que muchos interpretaron erróneamente como debilidad. Pero al ver a Sinner destrozado en Roma, entendemos que Carlitos no hablaba por hablar. Él sabe perfectamente cómo gestionar su energía ahora mismo. Una trayectoria histórica no se basa solo en brillar 2 o 3 temporadas. Se trata de aguantar en la cima más de 10 años, cuidando cada detalle. El propio Alcaraz ha sido muy claro. Si no te permites desconectar y escuchas a tu cuerpo, el final suele ser amargo. Las lesiones y el agotamiento mental ya le han dado avisos importantes a pesar de ser tan joven. Por esa razón, decidió parar. Por eso renunció al torneo de Roma. Prefirió proteger su muñeca, aún perdiendo puntos valiosos o arriesgando su participación en una cita como Roland Garros. Mientras, Sinner optó por seguir forzando para batir récords. Ojo, que esa ambición podría regalarle una carrera legendaria. Pero lo ocurrido en Roma demuestra que hasta la máquina más perfecta se rompe si nunca suelta el acelerador. Este contraste hace que la rivalidad entre ambos sea todavía más fascinante ahora mismo. Ya no es solo tenis. Son dos filosofías de vida totalmente distintas sobre lo que significa ser un atleta de élite mundial. Al ver a Sinner sufriendo físicamente y hasta vomitando en pleno partido, temblando, cojeando y sufriendo para mantenerse en pie, te preguntas cuánto tiempo podrá aguantar este ritmo tan infernal. Cuidado, porque quizás solo sea un aviso puntual y en un par de días vuelva a ganar a todos como si nada. Con Sinner nunca se sabe, pero las señales son claras. No es un jugador que esté gestionando sus descansos con la calma necesaria. Hablamos de alguien que se exige ganar cada torneo que pisa y, de momento, lo está consiguiendo a pulso. Pero el precio a pagar es altísimo. Sobre todo cuando persigues metas que marcan época. Ya no juegas solo por un trofeo. Compites contra la propia historia del tenis mundial y ahí es donde todo se complica. Sinner está tan enfocado en dominar el circuito que parece haber entrado en una zona peligrosa donde ignora los avisos de su cuerpo. Lo vimos con Nadal, jugando infiltrado y lesionado 1000 veces. Pasó con Djokovic, forzando el físico durante años. Muchas leyendas del deporte, por no querer bajar de la cima, llevaron su cuerpo al límite absoluto. Lo curioso es que hace poco muchos criticaban a Alcaraz por parar, por decidir que su salud era lo primero, por descansar, por priorizar su muñeca y desconectar antes de que el daño físico fuera irreversible. Pero el tiempo demostrará que saber parar es la clave para tener una carrera larga y exitosa. En este tenis tan salvaje, no siempre gana el que más empuja, sino el que sabe cuándo hay que frenar. Por eso, esta rivalidad entre Sinner y Alcaraz es oro puro para los aficionados al deporte. Son dos genios generacionales con formas de entender la gloria totalmente opuestas. Uno vive por y para la competición, dispuesto a romper todos los récords sin descanso. El otro prefiere desconectar y ser feliz fuera de la cancha
para poder darlo todo dentro de ella. Tal vez ninguno falle. Quizá vemos dos formas distintas de sobrevivir a la presión asfixiante de suceder al legendario Big Three, pero Roma dejó algo claro. Hasta quien parecía un cyborg de hierro, esa máquina de tenis imparable diseñada para ganarlo todo, sigue siendo humano. Y cuando el físico manda avisos tan potentes, es señal de que el ritmo frenético de la ATP empieza a pasar factura. La gran duda ahora no es solo si Sinner conquistará Roland Garros o si seguirá devorando récords en el circuito mundial. La verdadera pregunta es si este nivel es sostenible durante muchos años. Porque a los 24 años es fácil sentirse invencible y barrer a cualquiera que se ponga delante. Pero aguantar ese castigo físico y mental una década entera, eso es otra historia. El tenis está lleno de estrellas que parecían eternas hasta que su propio cuerpo dijo, basta. Por eso el contraste entre Sinner y Alcaraz hace su rivalidad fascinante. Estamos presenciando dos filosofías opuestas para alcanzar la cima del ranking y la gloria eterna. Uno elige la obsesión absoluta, competir sin respiro buscando la perfección total. El otro prefiere el equilibrio, proteger la salud y llegar mentalmente fresco a largo plazo. Sinceramente, hoy es imposible adivinar qué camino rendirá mejores frutos. Puede que Sinner domine años y firme una de las trayectorias más brutales de la historia. O puede que tanto desgaste termine rompiendo el motor con el paso de las temporadas. Lo evidente es que en el torneo de Roma hemos visto, por primera vez en meses, a un Sinner vulnerable. Y eso rompe ese aura de invencibilidad que proyectaba en cada uno de sus partidos. Hasta las máquinas perfectas necesitan parar. Cuando tu cuerpo grita de esa forma, ignorarlo puede ser un error muy costoso. Pero ahora me interesa saber qué pensáis. ¿Creéis que Sinner está forzando la máquina solo por su obsesión de ganar y batir todos los récords? ¿O fue solo un bache pasajero y seguirá pasando por encima de todos como un rodillo? Y otra cosa importante. Viendo esto, ¿pensáis que Alcaraz acierta priorizando el descanso para escuchar lo que su físico necesita? ¿O creen que para ser una leyenda necesitas vivir obsesionado con el tenis las 24 horas del día? Os leo en los comentarios. Y si disfrutasteis el análisis del partido de hoy, suscribíos y activad la campanita. Se vienen semanas de tenis absolutamente brutales. Claro que sí.